¿va? Entonces, Y la poca solidaridad, supongo, ¿no? correcto, entonces, eso fue lo que a mí, cuando, o sea, en mi casa siempre estrictos, a lo correcto, entonces cuando yo empecé a salir a las calles, empecé a ver la desigualdad, ¿va? Entonces, un cipote de eso... ¿De qué edad estamos hablando? Estoy hablando de 13 años, 14, para ahí, 15, en esa época, entonces, lo que pasó fue esto, los hijos de la gente estos ricos de dinero no tenían acceso a acercarse a nosotros, yo veía que andaban en una bicicleta, pues. Y yo nada, yo vine a aprender a andar bicicleta después, más grande, no a la edad de ellos. Entonces, solo veía las patinetas, los buenos balones y todo. Yo nunca tuve acceso ni a tocarlos, solo de lejos. ¿Por qué? Porque les decían que no se acercaran con nosotros, los pobres. Entonces, varias veces yo vi que uno de los hijos de esa gente de dinero se acercaron a nosotros por ser de la misma edad y estábamos jugando e incluso llegaron hasta regañarlos, pues. A regañarlos que porque con nosotros ahí reunidos y metiéndolos a la casa. Entonces, eso me fue metiendo a mí una mente negativa. En este video no tratamos de exponer a Romeo Lemus, nomás tratamos de exponer las realidades del país, porque el joven, si no cambia el sistema económico, está en riesgo de volver a caer a las pandillas, o a la delincuencia, porque es una realidad. La pobreza te puede llevar a la delincuencia, aunque usted no lo crea. Analice y tome sus conclusiones. Esto es Área 51 Plus. Negativa, que ¿por qué eso? Pues? ¿Por qué la desigualdad? Correcto. Hoy con el tiempo yo vine viendo en los libros que he leído de historia y todo eso, más a fondo de lo que había estado pasando en el país, que en ese entonces, yo ignorante, solo lo que yo veía. Empecé a ver cómo fue la lucha del país, por qué la guerra, por qué todo eso. Entonces se me empezó a meter una mente negativa de tener mis cosas, a la buena o a las malas, en ese entonces. ¿Era tu decisión? ¿A las buenas o a las malas? No, o sea que la cosa fue esto. Primeramente, vaya, a mí se me acostumbró que si vos tenés poco, conformate. Hasta la vez yo sigo con eso. Entonces, más que todo, se me metió eso de hacer un daño. ¿Por qué? Porque esa desigualdad, viejo. Vos sabés cómo vive la gente marginal en el país, pa, y la gente de dinero. Pues entonces, eso fue lo que a mí me empezó a desviar. Yo no es que no tuviera valores, viejo. Yo tuve valores y tengo valores. Lo que pasa es de que cuando salí, empecé a ver esa desigualdad, fue cuando se me empezaron a meter cosas negativas. El ambiente me absorbió. Cuando yo salí, empecé a ver los militares y todo esto, la policía haciendo la mil y una babosada. Perdón, entonces, a eso es lo que yo quiero llegar, para de que, o sea, yo no es que uno haya nacido delincuente, bien. Uno no nace malo y Mentiras, nace delincuente. no es que la familia haya sido desintegrada, no. Lo que pasa es que el ambiente donde nos crecimos afuera es lo que nos absorbió, aunque en la casa nos haya inculcado otra cosa. Entonces, ahí fue donde yo gradualmente fui metiéndome en hechos ilícitos. Alicia, ¿me quiere decir que la desigualdad que ha golpeado muchos sectores pobres del país es lo que ha llevado a muchos jóvenes a practicar, digamos, o a ser miembros de una pandilla, por ejemplo? En mi caso fue así, y me consta que muchos de mis compañeros, en un gran porcentaje también. Cuando tú comenzaste a ver esa desigualdad que mencionas, esa diferencia, ¿qué edad tenías? Y más o menos, esto es importante, ¿eres de los primeros de los hermanos o de los últimos de los hermanos? Mediado, soy intermedio. ¿Podías constatar, digamos, cómo evolucionaba tu familia también, tus hermanos menores? Correcto, sí. Entonces, todos ellos siempre con su trabajo y todo aprendiendo oficio. Pero yo como quizás mi mente fue más abierta, ¿no? Empecé a captar eso en el ambiente, fuera de la casa, que no era como lo pintaban. ¿Hasta qué grado estudiaste? Quinto grado. Quinto grado. ¿Te quedaste hasta ahí? Hasta ahí, y aquí he seguido ¿Te estudiando. retiraste por qué de la escuela? Me retiré con la cuestión de aprender oficio. Lo aprendí y me fui a trabajar, pero no me pagaban lo que era. Me pagaban nada, pues. ¿Te recordaste de tu primer trabajo, tus primeros trabajos? Sí, correcto. ¿Cuánto más o menos te pagaban? Uy, yo me acuerdo de que normalmente el que sabía trabajar le pagaban sus 600 colones, quizás 500, y a mí me querían pagar 150 al 15 colones. Entonces no era nada, pues. Entonces, cuando yo salí de mi casa y aprendí oficio, me retiré de la escuela, ¿va? Para aprender oficio, agarré trabajo y ahí seguí viendo, pues. O sea, me siento que mi mente es un poco más abierta que otra, empecé a viendo eso, empecé a ver eso. Siempre haciendo trabajo, pues. Que había preferencia también, pues. O por recomendación, va. Y uno que llegaba así de aprendiz, nada, pues. Nada de sueldo, pues. 13, 14 años, dice. De ahí para arriba, más o menos. A ver, y luego te das cuenta de esta situación y esto, según tú, justifica o te lleva, mejor dicho, a formar parte de una pandilla, o todavía tiene que pasar mucho tiempo para que comiences a... Vaya, eso fue lo que yo empecé a observar, va. Te voy a decir algo. Si yo hubiera crecido en una época, en la época que estaba la guerra, yo te lo digo al 100%, yo me hubiera ido con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pues, porque yo libré de la injusticia ya después que habían estado los acuerdos de paz. Pues. Entonces, si yo hubiera estado en esa época, créeme de que yo había andado en esas montañas ahí peleando por el pueblo. Bien. Lastimosamente, yo crecí en una época cuando ya había estado los acuerdos y a dónde me iba a ir a reincorporar. Entonces, ¿qué hice? Pues, buscarme grupitos rebeldes, pues, así como quien dice, de lo que se estaba dando en la sociedad. Bien. Y ahí, en Los Pinos, ¿verdad? Santa Tecla, sí, ahí por el Hospital San Rafael, ¿encontraste ese primer grupo de contacto?
Afuera. Te estoy hablando que mi círculo eran de todas las colonias de Santa Tecla, de la zona baja económicamente. Nada que ver con la gente de dinero. Aristides, esto es importante. ¿Cómo comenzaste a organizarte en las pandillas? Mira, sobre eso fue bien gradual. Fíjate de que de repente vi un grupito de 5. Ahí me refugió de ellos, la ideología de ellos, diciendo de que lástima que no habíamos crecido en la época que había conflicto para apoyar esa indiferencia que habíamos. ¿Coincidían contigo en pensamiento? Correcto, entonces así nos fuimos creciendo, creciendo y creciendo, pero como ya estábamos en otra época y todo eso, así fue como poco a poco empezamos a distorsionar nuestras mentes. A ver, cuéntame un poco cómo fue que te fuiste vinculando, desarrollando y metiéndote en la pandilla hasta que realmente te sentías parte, digamos, de lo que ustedes llaman, ¿no? Una familia. ¿Qué me oíme? Nosotros empezamos primeramente discutiendo sobre la desigualdad en el grupo donde empezamos a formarnos. De repente empezaron a bajar compañeros de los Estados Unidos a incorporarse con nosotros, que traían ellos un poco más de mente abierta, que habían salido huyendo en épocas de la guerra, ¿va? Y ya como era época de paz, ya se venían para acá, pues. Ahí fue donde empezamos a incorporarnos a ellos. Empezamos un grupo tranquilo y entonces, voy a saber, digo, que si hay pobreza y no hay nada, entonces empezar robándote una patineta, una pelota, una bicicleta. De repente ya no es eso, no que cuando ya te ven la gente de los alrededores, de que empezás a andar en grupos así, ya te rechazan, ya no te aceptan. Entonces eso pasó conmigo. Claro, ya sos el delincuente, Correcto, ya sos perseguido por la policía. Correcto, entonces ahí en Santa Tecla está el Parque San Martín. Entonces cuando esa época de mi adolescencia yo empecé a reunirme con ellos, cuando mi familia me decía, mira, no te queremos ver en el parque, anda a trabajar. Cuando yo me iba a trabajar ya me encontraba con los señores, pero vos te hemos visto ahí en el parque vagabundeando día y noche, y tal que no, es suave. Entonces, eso mismo, el mismo de rechazo, ahí está de que de dónde íbamos a comer y todo eso, pues si ya empezábamos a ser rechazados. Ahí está que así gradualmente empezamos, que una pelota, que una bicicleta, que después un reloj, que sacando a alguien con un cuchillo, que de repente era un vehículo, y vimos subiendo, pero el mismo rechazo. A ver, ¿tú crees que la sociedad ha sido injusta con muchos de los pandilleros que llegaron, digamos, a cometer homicidios y se convirtieron en delincuentes? ¿Tú crees que la sociedad ha sido injusta realmente? Fíjate de qué te voy a decir esto. Honestamente, yo soy consciente, ¿va? Tampoco yo me voy a poner solamente como víctima, no, tampoco. Soy consciente que le vaya dolido a la sociedad, ¿va? Pero en la sociedad ha habido un gran fallo, viejito. Eso que te vuelvo a recalcar de la desigualdad tiene mucho que ver en eso. Entonces, vos decís, aquí va, pero vos sabés que no es solo aquí eso, pues. Centroamérica, todo el planeta, sí, claro, todo es delincuencia y todo eso. Todos lados hay delincuencia, en todos lados hay corrupción, todo viene por algo. Entonces, con mi caso fue por eso que te explico, donde yo me crecí, y la desigualdad de oportunidades y todo lo que yo vi con esa gente adinerada ahí. Pues. Eso fue lo que me fui metiendo negativamente. Aristides, ¿cómo das un paso a mayor organización en las pandillas? Comienza, como tú me dijiste, robando una patineta, obviamente, pero luego ya no es una patineta, sino la bicicleta, luego, etcétera, ¿no? Vale, te voy a decir esto. Claro está que fue gradualmente, va. Ahora bien, hasta que llegamos a tocar fondo. Yo me consiento que llegué a tocar fondo. Ahora bien, ¿en qué momento crees que tocaste fondo? Cuando digo tocar fondo fue involucrarme en diferentes áreas antisociales. Con eso lo voy a dejar. Diferentes áreas antisociales, ¿va? Ahí donde yo me refiero a tocar fondo, porque vos sabés que no es lo mismo una gente que vive la vida cotidiana normal, alguien que toque fondo en diferentes áreas. Tocar fondo yo le llamo meterte en diferentes áreas que tengan que ver en contra de la justicia, ¿me entiendes? Eso.